¿Cómo están a todos? A la hora que vean este video, esto se va a tratar de explicar eh, todas las funcionalidades y utilidades que tiene Excel, de lo que habíamos visto en clase, y desde cero. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir viendo paso a paso cómo vamos a ir funcionando con esta planilla de cálculo. ¿Ok? Entonces, ahí lo importante es que nosotros vamos a ir viendo todo lo que funciona con Excel, desde la barra de herramientas, lo que va teniendo como parte de la funcionalidad, ya todo. Y quiero decirles, así como a modo de introducción, que Excel es un programa o parte del paquete que viene con Word, Excel, PowerPoint, ya hay otras funciones y que principalmente es una planilla de cálculo que te permite hacer gráficos, tablas, análisis estadístico, análisis matemático. O sea, es una planilla de las más completas que existe a nivel nacional y mundial, ¿no? Entonces, tienen que pensar ustedes que les sirve para hacer informe en el trabajo, ir registrando ventas, inventarios, o sea, sirve como para múltiples cosas y ustedes están dispuestos como para aprender de todas las cosas, crear los informes, gráficos y otras cosas más. Excel tiene un máximo de filas de 1.048.576 filas por un máximo columna de 16.384 columnas que se van mostrando, como yo le decía, si yo me voy mostrando en la fila 3 y ahí están las letras combinadas, siempre por orden de abecedario, ya no nada es porque sí, ¿ya? Siempre va a ser de esa forma. Y después, si yo estoy posicionado en la columna A3, ya, y yo voy viendo, en este caso, por la cantidad de filas, puedo llegar a tener base de datos de 167 datos, ya, o sea, base como de datos con múltiples funcionalidades, hasta datos con bases pequeñas, ya, 30 datos, 15 datos, ya. Entonces ahí uno va viendo que de cada funcionalidad uno va estableciendo todos los procesos habidos por haber, ya, y ahí uno va aprendiendo ahí a establecer ciertas funcionalidades y todo eso para que ahí usted lo aplique y lo aproveche en el trabajo del día a día. Por ejemplo, en la barra de herramientas ahí tenemos archivo, donde nos va a mostrar el libro en blanco, tutorial de fórmula, tutorial de tabla dinámica, ya dependiendo del Excel 365 que estamos ocupando o Microsoft 365. También los archivos recientes, ya que hemos ido intentando trabajar durante el tiempo. Cada computador va a tener distintos archivos Excel, obtener los complementos, la información, el guardar, a diferencia del guardar como, que el guardar solamente te va guardando los momentos, los cambios de tus archivos a medida que uno va apretando la cosita como tipo disquete, ¿ya? Que ahí uno va apretando el guardar. Pero el guardar cómo te va a guardar el libro completo, el archivo completo, ¿ya? Después el imprimir, por ejemplo, le va a salir así, obviamente aquí está solamente eso nomás, y está en formato vertical, ahí dice orientación vertical, pero yo también le puedo cambiar la orientación a horizontal también, ¿ya? Se puede hacer eso. La hoja está en A4, pero está en carta, puede estar en oficio, todo depende de cómo usted quiere imprimir ese archivo, ¿ya? Márgenes normales, ¿ya? Sin escalado, pero también ustedes pueden ajustar a una página, ¿ya? O otra funcionalidad, los márgenes también, le pueden dar el ancho, ¿ya? Que usted quiera o personalizarlo, ¿ya? Y ahí después el exportar, que ahí va considerando para transformar ese informe que usted necesita hacer en el trabajo en un formato PDF, ya otro tipo de formato. Ya después, si nosotros bajamos a más, van a existir el cuadro comentario y también el de opciones. Y ahí existe desde las opciones de Excel de forma general hasta la avanzada. Ahí tendría que ustedes ir profundizando un poquito más con respecto a cada característica, ¿no? Lo importante es que ahí con eso uno va avanzando en todo eso. Entonces, ahí me fijé que dentro de las opciones como que me empezaba a tirar estos márgenes como de impresión, ¿ya? Esos márgenes de impresión, yo obviamente los puedo ir moviendo un poco dependiendo de la disposición de página y del tamaño. Por ejemplo, ahí yo podría trabajar con un formato oficio,
pero también en la orientación yo lo puedo trabajar horizontal y se me va a correr. ¿Te fijas? Si es vertical, me va a quedar ahí todo dentro de los espacios que ahí estamos ahí considerando. También uno puede ver los tipos de escala, los encabezados, ¿ya? Todas esas cosas. Entonces, vamos a pensar que dentro de lo que quiero trabajar, que es este Excel sobre cero o desde cero, yo quiero ir agregando los títulos, ¿ya? Un título a este informe o a esta clase. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se fija que aquí yo estoy en la celda A1, ¿ya? Las celdas es para ir anotando los datos, la información, los números, los cálculos. Para eso son las celdas. Entonces yo voy a ir, voy a seleccionar hasta dónde quiero el título. Y hay una parte dentro de la funcionalidad que tiene Excel que se llama combinar y centrar. Entonces yo lo voy a pinchar ahí y fíjese que ahí ya me centró el título. Ya me centró como Excel desde cero, parte uno. Y ahí después yo puedo vamos a colocar un color amarillo y también al título yo lo puedo ennegrecer, o sea, colocarle negrita, ¿ya? Entonces ahí le estamos dando como un realce al texto, ¿ya? Como para que se vea más armónico, ya todo más formal. También yo puedo a esto colocar bordes, por ejemplo, un borde grueso exterior, ¿ya? Y quedaría el título así. Ahora, si ustedes a este título le quieren colocar, por ejemplo, como tipo nombre propio, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué nos resulta. Por ejemplo, ahí sería con nom, ¿ya? O sea, nom propio, ¿ya? Entonces, no sé si, o sea, ahí tendría que ser nombre propio, entonces ahí tendría que ser ahí. Entonces, y ahí sí que selecciono eso, no me sale nombre, ¿ya? Entonces, es porque no me toma el título cuando está, ¿cómo se llama?, con el combinado central. Pero, por ejemplo, de repente podemos escribir, por ejemplo, su nombre. Entonces, yo lo escribí todo con mayúsculas, o sea, Héctor Salazar Sánchez. Entonces, si yo me posicionara, por ejemplo, vamos a hacerlo desde ahí. Yo, para que todo el título o mi nombre quede con un nombre propio, yo lo voy a hacer con nom propio. Ya, ahí está. Entonces ahí voy a colocar ahí doble clic y voy a colocar el texto donde quiero que me salga el nombre propio. Y ahí después cierro el paréntesis y enter. Y ahí ya, si usted se fija, ahí va teniendo el nombre completo, ya respetando las mayúsculas, las minúsculas y todo eso. Ya ahí, por ejemplo, ahí se ve un poco como que se pasa de las columnas. Ahí donde con el mouse, ahí aparece una línea negra, ¿ya? Y ahí aparece con las flechas para ambos lados. Esto es para separar espacios. Entonces, ¿qué hago yo? Entre la columna E y F, doble clic, y ahí ya voy formando ahí nuestro espacio, ¿ya? Después vamos a colocar la fecha. ¿Ya? Entonces ahí, ojo con esto, o sea, la fecha, lo voy a escribir por acá, lo puedo hacer, por ejemplo, de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a colocar si es la fecha actual, hoy, voy a agregar los dos paréntesis y ahí enter. ¿Se fija? Porque ahí estamos a 24 del 3 del 2024. Ahora, si yo quisiera ser más específico, así como establecer a qué hora me estoy conectando y con la fecha, puedo hacer y colocar now. ¿Ya? Entonces ahí también haría lo mismo, pero me sale nombre. Entonces quizá no está definido o lo estoy escribiendo, ¿no? Entonces, como para que me dé así como ahora, o sea, porque si no tiene que ver con las funcionalidades de fecha y hora, pero vamos a dejarlo así, ya para no complicarlo tanto. Ese sería el hoy. Y después, supongamos que yo quisiera establecer la profesión, ¿ya? En este caso, supongamos que yo quisiera, no escribir por acá, pero y yo quisiera, y me sale que yo lo escribo como, ¿cómo se llama? Con minúscula todo, y yo lo quiero pasar a mayúscula para que quede más destacado y más presentable, yo voy a colocar mayús,
mayúsculo. Entonces, ahí lo ideal, fíjense que yo lo anoté, eh, la función, ya se empezase con el shift y el cero para establecer el igual, pero lo escribí con minúscula. Yo aconsejo que estas funciones siempre se escriban con mayúscula, para que así le estemos dando como el sentido y tomemos las mismas reglas de Excel. Entonces ahí después voy a colocar la celda B7, cierro ahí el paréntesis, enter, y ahí me está dando la profesión, así con letra mayúscula. Ahí sería profesor, ¿ya? Entonces ahí uno va teniendo como la forma ya de cómo ir viendo este tipo de casos, ¿ya? Como nosotros vamos a ir trabajando un poquito esta cosa. También nosotros dentro del texto, nosotros podemos ver una función que se llama largo. Ya el largo vamos a pensar de la siguiente manera. Por ejemplo, el largo de mi nombre, por ejemplo, voy a escribir largo y me va a convertir el texto. Por ejemplo, supongamos que yo estuviera trabajando aquí, con el que se me transformó. Voy a colocar E3, ahí enter. Entonces mi frase, o sea, en este caso mi nombre completo, ¿ya? Me está dando 22 palabras, incluyendo los espacios, ¿ya? Entonces eso también es súper importante que ahí usted lo sepa, para que ahí ustedes vean que ahí está el largo en 22 palabras, ¿ok? Y ahí después uno va viendo, ahí incluye los espacios y usted lo puede ir contando si usted quiere, ¿ya? Para ir comprobando cómo va haciendo esto. Y después podemos ver, por ejemplo, voy a crear un texto, dos textos, para poder ver la función concatenar. Entonces, por ejemplo, vamos a poner en una columna Daniela, y aquí después es una mujer maravillosa. Entonces, ahí, ¿qué voy a hacer con estos dos textos para concatenarlo? Va a ser igual, concatenar, abro ese paréntesis, voy a colocar el primer texto que es Daniela, que está en C11, y después es una mujer maravillosa que estaría en las celdas de 11, y ahí está, ¿se fija? Pero fíjese que aquí ocurrió una fallita, que se me juntó el texto, porque junta la frase, ahí después puedo también demostrar que junta también valores numéricos o palabras con números, y fíjense que está junto, o sea, el ES está junto. Entonces yo puedo, para que se me cambie todo esto, me puedo posicionar en la celda donde tengo el problema de espacio, y con la tecla del espaciador, y le coloco enter, y ahí se me separa. Entonces ahí uno podría pensar que ese concatenar, esa función, te sirve para ir viendo todo cómo va quedando la frase transformada, ¿ya? Cómo uno concatena los textos, y vamos ahí viendo cómo se va tejiendo a medida que uno va trabajando esto. Entonces vamos a pensar también que Daniel, ya, y ahí presenta como los datos ya más personales. Vamos a pensar que hay 19 millones, ya, vamos a suponer que ese fuera el root, y también lo puedo concatenar. Entonces ahí concatenar, y ahí está Daniel y el root. ¿Se fija? Entonces ahí ya está el nombre y el root, ¿ya? Pero hay un detallito también que pasó lo mismo. Entonces que me voy a donde está la posición del root, hago con el espaciador, ahí le coloco enter, y ahí se me separó, ¿ya? Ahí está Daniel y su root. ¿Se fija? Entonces ahí ya es más fácil para ustedes poder arreglar todo esto, ¿ya? Y que se vea todo más práctico, más del todo, ¿ya? Dentro de lo que estamos haciendo como trabajo ya de Excel, ya siempre desde el Excel básico, como si no supiéramos nada. Ahora, eh, acá, por ejemplo, si yo necesito insertar, por ejemplo, arriba, porque fíjese que el título se ve como muy encima de la barra de la columna, yo puedo hacer que ese insertar, eh, y vamos a insertar fila de hoja. Lo pincho y ahí está insertado, para que no se vea el título así como tan ahí encima de la fila de las columnas, sino que ahí se separa. Y ahí le estamos dando esa forma, ¿ya? Y también yo puedo separar el espacio de las columnas también. Voy a colocar insertar, pero ahí ya me cambia, se fija, insertar columna de hoja. ¿Se fija? Y ahí ya yo puedo
ir cuadrando los espacios, por ejemplo, eso no lo dejar ahí, ¿ya? O si no, lo dejara con un tipo ancho de filo, columna, ¿ya? También lo puedo hacer así, ¿ya? Lo importante es que usted se dé cuenta que le estamos dando como esta formalidad al proceso, ¿ya? A este ejercicio, ¿ya? También yo puedo establecer, por ejemplo, supongamos que dentro usted trabaja como en el departamento de compra y muchas veces los trabajadores colocan esto, o sea, producto uno, después van colocando producto 2, después van colocando producto 3 y el total. Entonces, acá muchas veces como que los trabajadores eh, de repente no saben qué producto es el que está vendiendo o el que está comprando. Ya cuando una persona, un cliente quiere saber qué producto compró, entonces yo ahí en esos casos, ¿qué aconsejo yo? Cuando uno hace una planilla de compra, uno va viendo, por ejemplo, usted compró leche, 1 litro de leche, supongamos que hubiera sido una compra del hogar, por ejemplo, compró huevos, compró 15 huevos, y supongamos que acá usted compró, no sé, 1 kilo de carne. Ya hay carne, puede ser guachalomo, puede ser tiene conveniente, y un total. Entonces ahí podríamos ir jugando con este orden. Ya supongamos que este sería como la forma no específica, y este sería la forma ya más específica ya de generar esto. Entonces supongamos que la leche costara 5.000 pesos la leche. Fíjese que ahí yo le coloco el signo peso y ahí ya me cuadra todo. Vamos a ver que aquí yo gasté 3.900 pesos por 15 huevos y la carne está carísima, vamos a poner 9.000 pesos. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué va a pasar? Ahí va a pasar que cuando yo quiero sacar los totales, ¿qué hacen los jóvenes? Ya los que no conocen de Excel hacen esto. Eso, más esa columna, más esa columna, y sacan el total. ¿Se fija? Lo hacen de esa forma. Pero yo les voy a enseñar que si usted utiliza la función suma, ya la función suma, y ahí usted con el mouse usted va agrupando los 3 elementos que usted quiere sumar. Ahí usted cierra paréntesis y le coloca enter, y ahí le está dando 17.900 pesos. ¿Se fija? Entonces son dos maneras. Esta es la forma como más tradicional, pero esta es con funciones de estadística. Entonces ahí se le va a hacer mucho más fácil, no se les va a complicar, y créanme que ustedes van a empezar a ordenar estos títulos. Estos títulos como que ahí nos representan, hay mucho de lo que uno busca. En cambio, aquí ya estamos siendo más específicos. Ya acá, entonces ahí, a colocarle también ese color para que usted sepa que ahí está lo más específico. Esto como que estuviera más completo, ya a medida que uno va registrando los productos y los valores de lo que usted va representando. Y bueno, y ahí el total también lo podemos dejar ahí, ¿ya? Entonces, ahí usted se va dando cuenta cómo nosotros podemos utilizar para no tener que hacer esto, y después ahí la suma de los elementos ya que va siendo así. ¿Ya? ¿Dale? Entonces, eso es súper importante que lo sepan. Ahí estamos ocupando el tema de la suma, ya todo eso, y ahí ya toda la funcionalidad, el concatenar, ya, y vamos a ir apuntando hacia lo que queremos. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros nos vamos a ir a el tema de la hoja 2. Tengo una sorpresa, y vamos a tomar las notas de matemática. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cómo vamos a ir haciendo esto? Voy a borrar todo esto para que lo hagamos uno a uno de nuevo, ¿ya? Y ahí enseñarles cómo se hace. Ahí estamos midiendo el porcentaje de asistencia, el género, las notas, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos a ir identificando varios factores. Entonces, cuando usted tiene que, este es una planilla de notas normal, ¿ya? Como pensado en el colegio, no pensado en la universidad, porque ahí se saca con promedio ponderado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, ahí tendría que ser la función promedio, y vamos a ir colocando desde la nota 1 hasta la nota número 3,
Ahí cerramos paréntesis y ahí tenemos, y lo estamos dejando a un decimal, ¿ya? Porque ahí un decimal es cómo se va calculando las notas. Entonces después, cuando le aparezca acá una crucecita, así de esta forma, le va a permitir que usted va a arrastrar todas las notas hasta el último estudiante, ¿ya? Y ahí uno va identificando quién le dio mejor nota, quién le dio peor, ¿ya? Quién aprobó, quién reprobó, entonces, pero solamente con el tema de las notas. Ahora, en formato condicional, mire lo que yo voy a hacer. Voy a aplicar nueva regla y voy a aplicar a las celdas que contengan. Y vamos a hacer todo esto para que ahí tengan claro. Desde 1,0 a 3,9, ¿ya? Y vamos a ir al formato, ¿ya? Entonces, ahí en el formato, ¿qué voy a hacer yo? Voy a colocar en color, va a ser un color rojo, ¿ya? Pero mover un poquito ahí para que ahí todos lo vean, todos y todas lo vean. Vamos a poner una negrita cursiva. Vamos a ir a borde, vamos a este contorno, le vamos a poner color al contorno, vamos a poner contorno rojo, ¿ya? Y el relleno lo vamos a colocar así, como de ese color, ¿ya? Entonces vamos a colocar aceptar, vamos a colocar aceptar de nuevo, y ahí fíjense que yo ya estoy identificando los que sacaron promedio rojo, o sea, que le dio rojo matemática, ¿se fija? Entonces ahí va, usted le va dando una identificación súper grande a eso. Ahí también vamos a mejorar ahí esa parte, pero se fija que ya con el formato condicional yo puedo hacer todo eso. Incluso también yo puedo hacer otra cosa. Puedo seleccionar estos datos, ya hasta acá, me voy nuevamente a formato condicional, me voy a nueva regla, eh, formato únicamente a las celdas que contengan, entre y ahí yo voy a colocar entre 4,0 y 7,0. Sin formato establecido, me voy a formato. El relleno lo voy a colocar ese color de acá. Voy a mover un poquito para que también, igual que el anterior, ustedes todos lo vean en sus casas o en el lugar donde estén. El borde, vamos a colocar un borde de esa forma, ahí para que no más profundo así, ahí, ya. Y bueno, el relleno lo estamos colocando de esa forma y la fuente, el color, lo estamos tomando azul y la vamos a poner negrita nomás, ¿ya? Entonces ahí después aceptar. Y ahí me está quedando lo otro. Y ahí me está quedando, ojo que ahí me está quedando un 3,9 que está sin pintar. Y es porque está en el límite, ya está en el límite. Y recuerden que de repente hay funciones que no puede uno en el colegio tener promedio 3,9. Entonces, yo, por ejemplo, podría hacer que a una de las notas, pongamos que fuera a este estudiante, yo le dejara en 6,4 y ahí me pinta, ¿se fija? Ahí ya igual me da 3,9 pero ahí fue pintado, ¿se fija? Pero de repente Excel tiene eso, y a veces las notas que están en el límite superior e inferior eh, nos van dejando en blanco, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ir haciendo como hay un pequeño truco en la fórmula, todo eso, pero créanme que esto ya le da un mayor realce para identificar ahí las situaciones y todo eso, ¿ya? Y por último, o sea, digo por último, porque todavía queda hay un poquito más. Vamos a ver la situación académica. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Vamos a hacer con una función lógica condicional que se llama si. Entonces voy a abrir paréntesis, voy a colocar la prueba lógica y voy a decir si este valor es, en este caso, mayor o igual que 4,0, punto y coma, voy a colocar entre comillas, ya, aprueba, cierro la comilla, punto y coma, abro la comilla del otro lado, reprueba la asignatura. Entonces ahí yo cierro y ahí, por ejemplo, me parece reprueba. Y después si yo voy arrastrando para acá, hasta abajo, y ahí me salen las condiciones. Y se fija que ahí, por ejemplo, ahí sale reprueba, aprueba, ya todo, reprueba.
Y ahí yo, por ejemplo, ahí yo le puedo dar también otro carácter a la situación condicional también. Por ejemplo, supongamos que yo en formato condicional, en la nueva regla, voy a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y no le voy a colocar entre ni valor de celda, le voy a colocar ahí texto específico que contenga la palabra aprueba y mire lo que puedo hacer. Formato. Ahí yo voy a colocar negrita cursiva. El color le voy a colocar algo bien destacado, un celeste, por ejemplo, le puedo colocar. También le puedo ir jugando con los rellenos también. Vamos a colocar ahí coloqué un relleno amarillo, ¿ya? Y ahí después le puedo colocar aceptar, después le coloco aceptar y mire, se fija que ahí va destacando solamente los que aprueban el ramo y ahí le vamos dando ese sentido ya de orden, lo podemos incluso hasta centralizar toda esta información, ahí con centralizar, ¿ya? Y también yo puedo hacer con esto mismo, seleccionando ahí con el mouse todos los datos, y puedo colocar para el reprueba, también puedo hacer lo mismo. Formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y en vez de valor de celda, yo voy a colocar texto específico y ahí al tiro dice qué contiene y vamos a colocar reprueba. ¿Ya? Entonces ahí formato, vamos a ir al relleno, coloquémosle un relleno, ya podría ser rojo. eh, Ahí para que lo vean, ahí estoy colocando relleno rojo. Fuente, vamos a colocar una cursiva nomás. Y supongamos que el color lo voy a dejar escrito en blanco. Entonces ahí le coloco aceptar, ahí va a dar de esa forma y ahí aparece el tema. Y ahí está con cursiva, reprueba. ¿Te das cuenta? Entonces ahí nosotros le damos a esta planilla, toda esta situación que estamos haciendo, un sentido más destacado ya de lo que nosotros queremos lograr. Y ahí ustedes le van a encontrar todo el sentido de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces ahí significa que ahí yo puedo incluso sacar los porcentajes de los que aprobaron, todo. Entonces vamos para acá entonces. ¿Cómo vamos a sacar el mejor promedio de mi asignatura? Vamos a colocar max, la función max. Entonces yo voy a ir, selecciono desde el primer dato hasta el último. Ya chicos, chicas, entonces ahí cierro paréntesis y le coloco enter y ahí yo tengo un 7 de promedio 7 de Joaquín Quesada. ¿Ya? Este niño tiene promedio 7 conmigo. Y después el peor promedio, ¿cómo lo vamos a tomar también? Pero con la función mínimo. Entonces, el mínimo también seleccionamos desde el primer dato, desde el primer niño hasta el último estudiante. Y ahí ya tendríamos, ahí, y tenemos el promedio 1, ¿ya? O sea, de este señor, ¿ya? Entonces, ahí nos damos cuenta de eso. También, ¿cómo nosotros vamos a calcular la cantidad de mujeres que tienen curso? Ahí va a ser con contar punto sí, ¿ya? Porque yo necesito contar la cantidad de mujeres y establecer el rango. Por lo tanto, el género, voy arrastrando el primero al último, ¿ya? Y después acá, punto y coma, y le coloco entre comillas y le coloco la F, de femenino. Ya, porque eso es lo que necesito, la cantidad de mujeres. Y ahí tengo 12 mujeres. Ya, son 12 mujeres los que van teniendo, o son mujeres, mejor dicho, 12 mujeres. Pero la cantidad de hombres también lo vamos a identificar de la misma forma. Vamos a identificar con contar punto sí. Entonces ahí, en este caso, nuevamente determino el mismo rango, desde el primer estudiante hasta el último, hasta ahí. Y después punto y coma, y ahí con las comillas le coloco el M de masculino. Y ahí cierro paréntesis y ahí tengo 24 estudiantes que son hombres. ¿Ok? Son 24 hombres que hay y 12 mujeres el curso. Y también yo puedo colocar ahí cantidad de estudiantes aprobados. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer de esta parte? Voy a colocar mi respuesta en este cuadro de la siguiente manera. Me voy a hacer contar punto sí. Ahí tendría que ir colocando el cambio de rango.
que ahí lo estamos viendo por situación académica, y en ese caso tendríamos que colocar ahí punto y coma, y en este caso tendría que ser todos los que aprueban, o aprueban en este caso. Vamos a ver si nos resulta. Son 30. ¿Ya? Y ahí nosotros lo podemos contar también, ¿ya? Podemos contar los aprobados así, normal. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. O sea, ahí te lo saca, pero de inmediato, ¿se fija? ¿Y gracias a quién? Gracias al contar puntos sí, ¿ya? Y después yo puedo colocar aquí también cantidad de estudiantes reprobados. ¿Cuántos pueden ser acá? Entonces ahí ya uno va sacando la diferencia, pero también uno puede ocupar la misma función. Entonces, contar puntos sí, porque el sí, acuérdese que le da la condición. Por eso va, va la palabra sí. Entonces ahí después yo voy seleccionando mi rango, desde el primer dato hasta el último, ¿ya? Y después punto y coma, acuérdense que las separaciones siempre son con punto y coma, y le coloco la palabra reprueba. Y ahí cierro paréntesis y ahí tengo los 6. ¿Ya? ¿Se fija? Entonces ahí yo me doy cuenta cómo nosotros vamos a ir calculando todo esto, cómo nosotros le vamos a dar sentido a toda nuestra planilla de proceso. Ya también yo puedo también sacar un promedio por notas de prueba. O sea, puedo hacer muchas cosas, o sea, pero principalmente hoy día vimos las funciones ya para ir aprobando la función sí, el tema del promedio. Ojo, este es un promedio simple, no es un promedio ponderado, porque en el promedio ponderado, como lo vimos en la clase ahí con ustedes, tienen que sacar las ponderaciones según el porcentaje, y ahí en los promedios obviamente van a ser diferentes. Y en los porcentajes de asistencia, que ahí también podemos calcular con otro tipo de funciones, pero principalmente también para terminar la clase, por ejemplo, esta hoja uno le vamos a colocar con cambio de nombre. ¿Ya? Esto, ¿cómo se hace? Se hace con apretando el mouse al lado derecho, y ahí cambia el nombre, y ahí usted le coloca Excel desde cero, y ahí le podemos colocar como para también lo mismo, ejemplo. eh, Vamos a colocar ejemplo así matemático estadístico, ¿no? Vamos a poner ahí con un guión, matemático estadístico, ¿ya? Entonces ahí vamos a estar estableciendo ahí los nombres, se fija, usted le puede dar tantas hojas como puede identificar, le puede ir colocando diferentes nombres. Lo importante es que para el visor, o sea, en este caso para el receptor, tiene que quedar claro que aquí yo estoy viendo un Excel desde cero con todas estas cosas básicas, y un ejemplo ya matemático, ya de cómo ir viendo las condiciones, ya el contar puntos sí, ahí el contar ya, porque ojo que también yo puedo aplicar, por ejemplo, total estudiantes, y ahí en ese caso, ¿cómo lo voy a sacar? Ahí tendría que ser con contará. Entonces ahí voy a ir colocando, digamos que ahí podría partir ya desde por género, puedo tomar a veces los nombres, donde usted estime la columna, da exactamente lo mismo. Usted lo va a cerrar y ahí va a tener los estudiantes. Entonces, esa es la diferencia entre el contar A, ya que ahí está dado de esa forma, y el contar punto sí, ya que es más específico. Ya, acá no es específico, es más general. Entonces, ahí estamos con la función máxima, la función mínimo. Ya ahí usted puede ir discriminando todo acerca de Excel, desde lo básico. Ya si nos falta alguna cosita que no me haya acordado, bueno, ahí se ve ahí ya para verlo en otro video. Pero lo importante es que ya usted empiece a familiarizarse con esta herramienta, que les va a ayudar a abrir muchas puertas. Ya, así que
me despido ahí a todos y todas y cuídense y ahí nos vemos en otra clase ya de Excel, ahí para ayudarlos a ustedes en todo lo que necesiten. Nos vemos. Chao.